Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir juntos un poco más de la palabra del Señor y en realidad estudiar o responder a las inquietudes que ustedes nos han enviado a través de este programa. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa, qué placer estar con usted. Gracias, pastor, el placer es mutuo. Amén. Y tenemos interesantes preguntas hoy. Queremos recordar a nuestros amigos de que pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Y esta dirección ustedes la pueden enviar con confianza. Sabemos de que tenemos muchas preguntas. Tengamos paciencia en responderlas o en recibir la respuesta porque tenemos muchas en espera y siempre hacemos lo posible de contestarlas todas conforme nos llegan. Pastor, antes de iniciar el estudio de hoy, la discusión de las preguntas de hoy, quisiera pedirle que nos dirija en oración para comenzar. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con gratitud por tu palabra. Amén. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos, Señor, tu presencia por medio del Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, santifica nuestras lenguas para hablar palabras que vienen de tu trono. Pedimos que bendigas también a todos los que están sintonizando el programa, que pueda ser una bendición para la vida espiritual de ellos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, nos llega esta pregunta de Lili, no estamos seguros del nombre, pero nos dice lo siguiente, una pregunta en relación al decreto de la profecía que inició el 2300 tardes y mañanas. Dice allí: ¿por qué la profecía de las 2300 tardes y mañanas comienza con el decreto de Artajerjes y no con el de Ciro? Sé que el decreto de Artajerjes fue el más completo y el que tuvo el cumplimiento más amplio, pero Dios habló de que fue Ciro, incluso lo colocó con nombre antes que naciera. Entonces, ¿por qué la historia y el decreto de Ciro no fue tan relevante como tal vez debería haber sido? Entonces, esta es una interesante pregunta sobre por qué no se usa el decreto de Ciro, un hombre que fue por Dios indicado que tendría una relevancia importante en el pueblo de Israel para su liberación. ¿Y por qué no se usa el decreto de Ciro, sino el decreto de Artajerjes? Bueno, en realidad hubo, podríamos decir, 4 decretos. El primer decreto fue en el año 536, dado por Ciro, Correcto. cuando terminaron los 70 años. Era una profecía que se encontraba en Esdras 1, versículos 2 al 4, se repite en Segunda de Crónicas 36, 23. Pero ese decreto que dio Ciro en el año 536, según esos 2 textos que mencioné, solamente daba permiso de reconstruir el templo. No para restaurar y edificar a Jerusalén, sino para restaurar el templo. Los judíos regresaron, como 50,000 judíos regresaron del cautiverio, comenzaron a construir el templo, pusieron el fundamento y enseguida empezó la oposición de los samaritanos. Y por esa razón se suspendió la construcción del templo, la reconstrucción del templo. Claro. Solamente hubo el fundamento, porque tenía mucha oposición de los samaritanos. Y todos empezaron a preocuparse por embellecer sus casas. El libro de Ageo describe esto, ¿no? Dejaron abandonado el proyecto. Inclusive durante el periodo de un rey usurpador, se suspendió la construcción del templo por tanta oposición que hubo. Y los samaritanos le escribieron una carta al rey y le dijeron: ¿por qué están construyendo el templo estos judíos? ¿Hay algún decreto? Y entonces Darío I se puso a investigar los registros históricos para ver si Ciro de verdad había dado un decreto. Y descubrió que Ciro había dado el decreto en el año 536, y en el año 520, Darío I, que no es el mismo Darío de cuando cayó Babilonia, de Daniel, él reconfirmó el permiso para que el pueblo reconstruyera el templo. O sea que no fue un nuevo decreto, sino una confirmación del decreto que fue dado en el año 536. Luego hubo otro decreto que es el de Artajerjes. Correcto. Ahora, déjeme mencionar por qué razón el de Ciro, el del 536, no funciona.
porque si el decreto comenzó en el año 536, eso nos lleva solo al año 53 antes de Cristo, para la conclusión de la semana número 483, Claro. año 483 después. Correcto. Así que no se puede cumplir lo que pasó en la semana número 70, Semana de Cristo. el ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías, etc., en el 53 antes de Cristo. Claro. Si tomamos el de 520, tampoco, porque eso solo nos lleva al año 37 antes de Cristo. Correcto. Y la semana número 70 no puede haberse cumplido en ese tiempo. Así que eso descarta el de Ciro y descarta el de Darío I. El de Artajerjes, que fue dado en el año 457 de la era cristiana. Antes de Cristo. Sí, de antes de Cristo. Claro. Es el único decreto que cuadra con la especificación de edificar y restaurar a Jerusalén. Correcto. El decreto se encuentra en Esdras, el capítulo 7. No vamos a leer todos los versículos porque es demasiado largo el pasaje, pero el decreto aparece en Esdras 7, 7 y 8, y uno lee todo el resto del capítulo. Dice establecer magistrados, ellos pueden gobernarse a sí mismos. Correcto. Pueden inclusive ejecutar la sentencia de muerte contra ciertos delitos. O sea, se está restaurando Jerusalén, se está dando permiso para reconstruir la ciudad, que no fue lo que dio a Ciro, Claro. ni Darío. Ese es el decreto que nos lleva hasta el año 27, 31 y 34. Ahora, también hubo uno en el año 445, porque parece que a pesar del decreto de Artajerjes, el pueblo no le metió mucha atención a reconstruir la ciudad y el muro, y en el año 445 el mismo Artajerjes le dio permiso a Nehemías para ir para reconstruir la ciudad y para reconstruir el muro que todavía estaba destruido. Ese año, 408, tampoco funciona, porque 445, perdón, no funciona porque nos lleva hasta el año 37 de la era cristiana. Ningún erudito está dispuesto a decir que Cristo fue bautizado en el año 37. Claro, ¿no? Así que recientemente en la Escuela Ancla en inglés este año, Sí. estudiamos el libro de Daniel y estudiamos Daniel 9 en detalle. Así que el del 536, 520, 445 no funcionan cronológicamente. El único que funciona y nos lleva a la fecha precisa es el de Artajerjes en el año 457. Amén, pastor. Qué muy buena aclaración de este punto. Y creo que simplemente habría que afirmar a nuestro amigo, a la persona que me dio esta pregunta, de que el decreto de Ciro fue un personaje importante, por supuesto, marcó el cumplimiento de los 70 años de profecía. Correcto. De cautiverio. Entonces, sí tuvo una función importante su decreto, de cumplir esos 70 años y dar liberación para que los que deseen volver a Jerusalén podrían volver a construir el templo. Mas no con esto cumplió, por supuesto, en el sentido de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el inicio, ya que este decreto, como acabamos de ver, no coincide, no coordina con los cumplimientos de las profecías del Mesías y, por supuesto, de las profecías que nos llevan hasta el año de 1844. Entonces, de alguna forma u otra, creo que es importante recordar que sí, su decreto fue importante en el sentido de cumplir ya una profecía que era necesaria para el pueblo de Israel, pero no es la profecía que marcaba el inicio de las 2300 tardes de mañanas. Correcto. Muy bien. Entonces, pastor, continuamos con la siguiente pregunta. Vayamos a la siguiente pregunta que nos llega desde Argentina, de parte de Carolina. Y nos dice la siguiente pregunta. Quisiera saber, con relación a la profecía de los 2300 años, que ya más o menos hablamos, ¿qué ocurrió luego de la primera de las 70 semanas, en el año 408? Ya que el templo se terminó de reconstruir en el 515 a.C. ¿Qué evento señala el año 408 a.C.? Y si no señala ninguno, ¿por qué el Señor menciona esa fecha en la profecía? Bueno, mencionamos en nuestra última pregunta Claro.
que en el año 445 se dio un decreto o se le dio permiso a Nehemías de reconstruir la ciudad y el muro. Correcto. La historia nos dice que durante el periodo entre el decreto de Artajerjes en el 457 y el año 408 fue un tiempo muy tumultuoso, donde el pueblo de la tierra, que había quedado en la tierra durante el cautiverio, se opuso a capa y espada con el proyecto de reconstruir el muro y con el proyecto de reconstruir la ciudad. Ese periodo tumultuoso entre el año 457 y el año 408 son las primeras 7 semanas de las 70 semanas. Correcto. O sea, son 49 años donde hubo muchos problemas para reconstruir la ciudad por aquellos que habían quedado en la tierra y no querían que se reconstruyera la ciudad y que se reconstruyera el muro. Así que por eso tiene uno el año 408. Ahora hay un asunto de la estructura literaria allí en Daniel 9 que no tenemos tiempo de cubrir aquí porque necesitaríamos un cuadrito para mostrarlo, claro. Que indica que entre el año 457 y 408 lo que ocurrió tenía que ver con la nación judía. Específicamente no con el Mesías, no con el final de las 70 semanas, sino con el comienzo de las 70 semanas. Así que ese periodo entre el 457 y el 408 es el periodo tumultuoso durante el cual se reconstruyó el muro, se reconstruyó la ciudad y se restableció el sistema de gobierno del pueblo de Israel, la teocracia, en otras palabras. Muy bien, pastor, gracias por la respuesta. Creo que esto le puede ayudar a Carolina en su investigación y continuo estudio de la palabra de Dios. Tenemos otra pregunta y creo que es igual de Carolina, que nos envía esta siguiente pregunta, también de Argentina, por supuesto, ya está allá, y nos dice la siguiente inquietud. Dice ella, el espíritu de profecía comenta en Patriarcas y Profetas que Moisés no pudo entrar a Canaán por haber golpeado la roca en vez de hablarle para que saliera el agua. ¿Y qué hay del asesinato del capataz egipcio que había cometido 80 años atrás? ¿No hubiera sido este un motivo de mayor peso para no ingresar a Canaán? La hermana Elena comenta también que Moisés pidió perdón por haber golpeado la roca. Supongo que también habrá pedido perdón por haber matado al egipcio. Si ambos pecados estaban confesados y perdonados, ¿por qué la causa de no ingresar a Canaán fue golpear la roca? Así que esa es la pregunta de nuestra querida amiga Carolina, pastor. ¿Qué podemos compartir al respecto de este asunto? Bueno, hay varias cosas que tendríamos que decir. Vamos 80 años atrás. Claro. Cuando Moisés mató al egipcio, tenemos que recordar que Moisés no había pasado los 40 años en el desierto de Madián, cuidando las ovejas de Jetro y desaprendiendo lo que había aprendido en Egipto. Correcto. Es decir, Dios no esperaba más de Moisés allí que lo que podía esperar de él después de 40 años, no solamente cuidando las ovejas de Jetro, sino 40 años más soportando a las ovejas tercas de Israel. Claro, Así que al final de la carrera de Moisés, Dios esperaba mucho más de Moisés que lo que esperaba al principio. Por supuesto. Como podríamos decir hoy en día, también con una persona que acepta a Cristo, Cristo no espera lo mismo de esa persona que lo que espera como resultado del crecimiento espiritual que ha tenido. Amén, pastor. Eso es importantísimo porque en realidad parte de la razón por la cual, igual era una cita muy inspirada, volviendo al libro de Patriarcas y Profetas que ella menciona, allí ella describe por qué el Señor tuvo que ser tan exacto en esta, digámoslo así, orden o esta consecuencia de no entrar en la tierra prometida a Moisés. Dice lo siguiente, esto está en Patriarcas y Profetas, la página 455, y dice ella, lo siguiente, nunca hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidarse, a saber, que Él exige una obediencia estricta
y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. ¿Qué es lo que hizo Moisés en este segundo pecado, por decirlo así, ¿no? Él perdió la paciencia y se atribuyó, al abrir la roca, se atribuyó la gloria a sí mismo, en su impaciencia, ¿no? Dijo, aquí estamos para dar el agua a ustedes, y les habló de una forma, pues, una nación terca, ¿no? Y de dura cerviz. Pero en realidad, él no dio la gloria a Dios de ese acto, y esto fue lo que mostró una desobediencia a Dios, y Dios permitió, o mejor dicho, dijo, no puedo permitir que esto con Moisés, que ha tenido tanta luz, que ha tenido tanto crecimiento, que ha podido hablar conmigo cara a cara, no puedo permitir que esto se vea como algo que no es necesario o que no es estrictamente responsabilidad de seguir la palabra de Dios. Así que por esto el Señor tiene que, como dice la palabra inspirada, no podía conceder a Moisés entrar. Dice allí, no podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que lo dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. Es decir, aunque el Señor dijo, no puedes, para mostrar la estricta necesidad de obedecer al Señor y mostrar cuán grande es el amor, pero también la justicia de Dios, estas lecciones tenían que darse y tenían que ser plasmadas en la mente de las personas para que digan, Moisés, si Dios a Moisés no le concedió entrar, yo tengo que también, al pueblo de Israel, ¿no? Yo tengo que también ser fiel al Señor y aceptar su dirección para guardar sus mandamientos. Entonces, es algo importante este punto. ¿Y qué impacto hubiera tenido sobre el pueblo si no hubieran sufrido Moisés repercusiones? Por supuesto. Por lo que había hecho. La hermana White también, ahí mismo en ese capítulo de Patriarcas y Profetas, dice que la seriedad del acto de Moisés fue que al golpear la roca, un símbolo de Cristo, porque hay tres símbolos. Claro. Hay la roca, la vara y el agua que sale de la roca. Al golpear la roca, ya la había golpeado una vez en Éxodo 17. Por supuesto. Indicando que la vara del juicio del Padre iba a caer sobre Cristo una vez. Al golpearla dos veces, la hermana White dice que arruinó el símbolo que Dios quería usar para enseñar lo que iba a sufrir el Mesías. Claro. Además de eso, la hermana White dice que si Moisés no hubiera cometido ese único pecado, porque tú puedes mirar la historia de Moisés desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la frontera de Canaán, no se registra ni un solo pecado que haya cometido Moisés. Sí, pastor, exacto. De hecho, dice la sierva del Señor en ese mismo capítulo, dice, si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cades, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Extraordinario. Un solo pecado. Sí, Dios esperaba mucho más de Moisés. Claro. Porque había pasado 40 años, su fe había sido probada al máximo, y que tuviera esa caída al final hubiera manchado el carácter de Dios ante la congregación. Claro. Por eso es que Dios permitió que Moisés muriera. Y como dice la pluma inspirada de lo que acabamos de leer, en realidad solo en Cristo se vio mayor claridad lo que significa la justicia y el amor. Pero antes de Cristo, Moisés fue el ejemplo más cercano de recibir estas dos partes, donde el amor y también la justicia de Dios. Entonces Dios tuvo que dar esa lección, como usted menciona, para que las personas pudiesen recordar de que pisotear el carácter de Dios o el nombre de Cristo, quebrantar su símbolo, que era esa roca, traería una consecuencia nefasta a las personas, y por eso el Señor tuvo que enviar a Moisés a permitir que entrase a la muerte, ¿no? Sin embargo, no lo dejó allí, así que qué bendición. Está en el cielo. Está en el cielo. Se convirtió en ejemplo también de la resurrección. Vayamos a la siguiente pregunta, pastor, brevemente. Tenemos, y creo que es importante, esta nos llega de Miguel, de Trujillo. Un saludo allá en Perú a Miguel, que nos está mirando, y nos dice la siguiente pregunta. ¿Es pecado la planificación familiar a la luz de Salmos 139, 13 y 16? Esta pregunta nos hace nuestro amigo Luis o Miguel de Trujillo, Perú.
Vamos a leer brevemente, pastor, estos versículos. Salmos 139, versículos 13 y 16. Dice allí, porque tú me formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Mi embrión, versículo 16, vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Es pecado entonces la planificación familiar? Me imagino yo que se está refiriendo tal vez a no tener hijos o a evitar caer en embarazo. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor, sobre esta pregunta? Bueno, estos versículos están hablando después De la concepción. de la concepción. Ujú. O sea, no tiene nada que ver con si se impide La concepción. tener relaciones sexuales o impedir que se conciba un bebé. Así que en realidad los versículos no tienen relación directa con la pregunta que se está haciendo. Yo no encuentro en la Biblia en ninguna parte donde diga que está prohibida la planificación familiar. Lo que está prohibido es acabar La vida. con la vida de una criatura cuando está en el vientre de la madre. Eso sí, el aborto lo prohíbe la Biblia, Claro. porque Dios salvaguarda la vida. Pero de que se planifique la familia y que no se una el óvulo con el espermatozoide, sino en tiempo cuando la mujer no va a quedar embarazada, yo no encuentro nada en la Biblia que prohíba eso. Y creo que importante este punto en el sentido de que hay personas que tienen una filosofía, he escuchado, ¿no? De tal vez una mentalidad quizás también de la influencia católica, Sí. de que las relaciones entre pareja, de la pareja, solo son para tener hijos, ¿no? O sea, entonces, como prohibiendo la relación intimidad fuera de ese propósito. Y por ende, quizás en ese sentido, la planificación familiar suena como un pecado para muchas personas que vienen de este pensamiento católico, ¿no? De que Sí. la procreación es, o sea, que el sexo entre pareja es solamente para tener hijos. Pero bíblicamente eso no hay ese sustento para eso. No. No hay un fundamento en realidad. De hecho, la Biblia menciona, hablando de deleitarse con la mujer de tu juventud, el Señor les daba inclusive un año al estar recién casados para tener una experiencia de hogar. Ahora, por supuesto, los hijos son bendición de Dios. Y como usted menciona, pastor, traer ya una muerte a una criatura en gestación ya es otra cosa. Ese es un pecado quebrantando la ley de Dios. Pero prevenir una concepción, bíblicamente no hay una cosa que diga que está en contra de eso, ¿no? Y tampoco existe realmente una evidencia clara que debe ser de esa manera, pero sí hay suficiente evidencia de que no hay prohibición en tener intimidad entre pareja. Es muy complicado traer hijos al mundo hoy en día, Claro, en este mundo. claro. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 24, Ay, de un los que texto, estén, claro. un texto muy bien conocido que tal vez podemos leer, Sí. Mateo el capítulo 24, está hablando de la gran tribulación, la dificultad que van a tener las madres que están criando bebés. Tal vez puedes leer Mateo el capítulo 24 y los versículos 21 y 22, creo. Sí, dice allí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si en aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Sería el versículo 19. 19. Gracias, pastora. Y hay de las que están encintas y de las que amamanten en aquellos días. Va a ser muy difícil. Y el mundo está tan corrupto que yo creo que es un riesgo Por supuesto. traer hijos al mundo hoy en día. Ahora, no estoy dictando que no deben tener hijos, pero las circunstancias hacen muy difícil criar hijos hoy en día en este mundo. Y creo que es importante que los que siguen al Señor deseen buscar qué es mejor para sus vidas y qué es lo que el Señor aprueba en el tiempo que vivimos. Bueno, el Señor les bendiga y les guarde. Agradecemos por su compañía y rogamos que Dios esté con ustedes y les permita estudiar más de la palabra de Dios. El Señor los acompañe y bendiga.